tal? Soy Luis Witsi y esto es Horizontes Digitales, el podcast donde hablamos de innovación, tecnología y de cómo todos estos cambios están transformando nuestra manera de vivir. Imagina algo, te despiertas dentro de 5 años, no necesariamente tienes un robot humanoide caminando por tu casa, tampoco vives dentro de una película de ciencia ficción, pero hay algo diferente. Tu coche sabe hacia dónde vas antes de que se lo digas. Tus gafas pueden mostrarte información mientras caminas por la calle. Un asistente digital organiza parte de tu día. Los robots hacen alguna tarea domésticas y muchas tecnologías trabajan detrás de escenas sin que tú siquiera seas consciente de ellas. Y aquí viene la pregunta interesante. Estamos entrando en una época en la que la tecnología dejará de ser algo que utilizamos para convertirse en algo que simplemente forma parte de nuestra vida. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de robots, gafas inteligentes y sobre todo, de una tecnología que probablemente será la más importante de todas, la tecnología invisible. Así que ponte cómodo, cómoda, porque comenzamos. Durante décadas, cuando pensamos en robots, imaginamos androides, robots caminando, hablando y haciendo prácticamente cualquier cosa. Pero la revolución robótica probablemente no llegará exactamente como la imaginábamos. Y esto es importante, porque los primeros robots que realmente cambiarán nuestra vida quizás no sean los más espectaculares, serán los más útiles, robots que limpian, robots que transportan objetos, que trabajan en almacenes, que ayudan en hospitales, robots que realizan tareas peligrosas. Y poco a poco, robots capaces de desenvolverse en espacios diseñados para seres humanos. Por ejemplo, piensa en una persona mayor que vive sola. Un robot podría ayudar a recoger objetos, transportar cosas de una habitación a otra o recordar determinadas tareas. No estamos hablando necesariamente de sustituir a las personas. Estamos hablando de aumentar nuestras capacidades. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Durante la primera etapa de la revolución digital, las máquinas sustituyeron principalmente tareas mecánicas. Después, el software empezó a automatizar tareas intelectuales. Ahora estamos entrando en una tercera etapa. Máquinas capaces de actuar físicamente en el mundo real. Y eso cambia completamente las reglas, porque una cosa es que un ordenador escriba un correo, y otra muy diferente es que una máquina pueda entrar en tu casa, reconocer objetos y realizar una tarea. Eso es mucho más complejo. Por eso, probablemente veremos una evolución gradual. Primero, robots especializados, después robots más versátiles y finalmente más capaces de aprender diferentes tareas. Pero hay algo que debemos tener claro. No necesitamos que los robots sean perfectos para que cambien nuestra vida. Solo necesitan ser suficientemente buenos para determinadas tareas. Ahora vamos a algo todavía más interesante, las gafas. Durante años hemos intentado introducir tecnología en nuestra cara. Primero fueron los teléfonos, después los relojes inteligentes y ahora las gafas vuelven a ganar protagonismo. ¿Pero por qué? Porque las gafas tienen una ventaja enorme. No tienes que sacarlas del bolsillo. Imagina que estás caminando por una ciudad que no conoces. En lugar de mirar continuamente el teléfono, las gafas podrían proporcionarte indicaciones. O estás frente a un monumento y recibes información sobre él. O estás conversando con alguien que habla otro idioma y las gafas pueden ayudarte con la traducción. O estás cocinando y puedes consultar una receta sin tocar una pantalla con las manos llenas de comida. Parece ciencia ficción, pero muchas de estas funciones ya están comenzando a aparecer. Y aquí hay algo especialmente importante. Las gafas inteligentes no tienen que convertirse necesariamente en unas enormes gafas futuristas. De hecho, cuanto más se parezcan a unas gafas normales,
mejor. Porque la tecnología que realmente triunfa suele ser la que desaparece visualmente. Piensa en los auriculares inalámbricos. Hace algunos años parecían extraños, hoy son completamente normales. Y probablemente eso es lo que ocurrirá con las gafas inteligentes. Al principio serán un producto tecnológico, después serán un accesorio y finalmente podrían convertirse simplemente en unas gafas. Pero ahora llegamos al concepto que personalmente considero más interesante: la tecnología invisible. ¿Qué significa? Significa que la mejor tecnología del futuro quizás sea aquella que no tenemos que utilizar conscientemente. Hoy todavía tenemos que pensar: voy a abrir esta aplicación, voy a buscar esto, voy a escribir aquello, voy a configurar esto, pero poco a poco esto está cambiando. La tecnología empieza a anticiparse y aquí los asistentes inteligentes tendrán un papel fundamental. Imagina que tu sistema sabe que todos los martes tienes una reunión a las 10 de la mañana. Sabe que normalmente tardas 35 minutos en llegar. Detecta el tráfico y te avisa con tiempo, pero además puede preparar la información que necesitas para esa reunión. Tú no has tenido que hacer prácticamente nada. La tecnología simplemente ha estado trabajando detrás. Eso es tecnología invisible. Y puede aparecer en muchísimos lugares. En nuestra casa, en el coche, en el trabajo, en los hospitales, en las ciudades, incluso en nuestra ropa. Y aquí tenemos una palabra clave: contexto. La tecnología del futuro no solamente necesitará saber qué estamos haciendo, necesitará entender por qué lo estamos haciendo. Y eso puede resultar extraordinariamente útil. Pero también plantea una pregunta importante: ¿hasta dónde queremos que la tecnología nos conozca? Porque para anticiparse a nuestras necesidades necesita datos. Y cuantos más datos tenga, mejor debe funcionar. Pero también aumenta nuestra dependencia. Pensemos ahora en algo que utilizamos prácticamente todos los días: el automóvil. El coche del futuro probablemente será mucho más que un medio de transporte. Será una especie de ordenador sobre ruedas, podrá reconocer al conductor, adaptar determinadas configuraciones, recordar nuestras preferencias, detectar problemas, sugerir rutas y cada vez más funciones estarán automatizadas. Pero lo realmente interesante será la interacción. Imagina entrar en el coche y decir: llévame a casa, pero antes necesito pasar por el supermercado. El sistema entiende la petición, calcula la ruta, detecta tráfico y quizá incluso recuerda que necesitas comprar. Eso parece una pequeña comodidad, pero si sumamos cientos de pequeñas comodidades, el resultado es enorme. Porque la tecnología no necesariamente nos cambiará la vida con una gran revolución. Puede hacerlo mediante miles de pequeñas mejoras cotidianas. Y lo mismo ocurrirá en nuestros hogares. Hasta ahora hemos hablado mucho de casas inteligentes, bombillas inteligentes, altavoces inteligentes, termostatos, cámaras, pero la siguiente etapa será una casa que realmente entienda nuestro comportamiento, que sepa cuándo llegamos, qué temperaturas preferimos, qué luces utilizamos, cuándo solemos dormir y que pueda automatizar muchas de esas decisiones. Pero aquí quiero hacer una pausa, porque existe una diferencia entre una casa inteligente y una casa verdaderamente útil. Una casa inteligente puede tener 50 dispositivos conectados, pero si necesitas utilizar 5 aplicaciones diferentes para controlarlos, probablemente no es tan inteligente. La verdadera revolución será que todo funcione de manera sencilla, que la tecnología trabaje para nosotros y no nosotros para la tecnología. Ahora bien, no todo es maravilloso y sería irresponsable hablar del futuro tecnológico sin hablar de los riesgos. Primero, la privacidad. Si nuestras gafas, coche, teléfono y casa conocen nuestras rutinas, estamos generando una cantidad enorme de información. Segundo, la dependencia. ¿Qué ocurre si dejamos que la tecnología tome demasiadas decisiones por nosotros? Y tercero, la brecha tecnológica, porque estas innovaciones no están disponibles para todo el mundo
al mismo tiempo. Y existe el riesgo de que la tecnología aumente determinadas desigualdades. Por eso necesitamos algo más que innovación. Necesitamos educación digital, necesitamos aprender a utilizar estas herramientas, pero también aprender cuándo no utilizarlas. Porque ser tecnológicamente avanzado no significa utilizar tecnología para absolutamente todo. Significa saber cuándo la tecnología realmente aporta valor. Entonces, ¿cómo imagino nuestra vida dentro de 5 años? No creo que todos tengamos un robot humanoide en casa. Tampoco creo que llevemos necesariamente cascos de realidad virtual todo el día. Creo que el cambio será mucho más sutil. Tendremos tecnología alrededor de nosotros, en nuestras gafas, en nuestros coches, nuestros hogares, nuestros dispositivos y sobre todo en sistemas que trabajarán en segundo plano. Y quizá ese sea el verdadero futuro. Un futuro donde la tecnología será cada vez menos visible, pero tendrá cada vez más influencia. Y si tuviera que darte 3 recomendaciones para prepararte para ese futuro, serían estas. Primero, no tengas miedo de experimentar con nuevas tecnologías. Segundo, aprende a utilizar la inteligencia artificial, pero no dependas exclusivamente de ella. Y tercero, protege tus datos. Lee los permisos. Revisa tu privacidad y piensa antes de entregar información personal a cualquier servicio. Porque la tecnología puede hacernos la vida mucho más fácil, pero nuestra privacidad y nuestra capacidad de decidir siguen estando en nuestras manos. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú tendrías un robot en casa si pudiera hacerte la vida más fácil? ¿Y utilizarías unas gafas inteligentes capaces de mostrarte información mientras caminas? Cuéntamelo. Puedes escribirme en redes sociales y decirme qué tecnología del futuro te gustaría tener hoy mismo. Si te ha gustado este episodio de Horizontes Digitales, sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Compártelo con alguien interesado en tecnología y sobre todo suscríbete para no perderte los próximos episodios en Substack. Yo soy Luis Huizzi, gracias por acompañarme a este viaje hacia el futuro y recuerda, el futuro no está esperando a llegar, ya está ocurriendo. Nos encontramos en el próximo episodio de Horizontes Digitales.